El sistema ens recorda que gravarem la sessió. Sabeu que les sessions dels apunts, els vídeos els teniu tots a la pàgina web de la Confederació i, per tant, sempre que vulgueu també podeu recuperar aquestes sessions. En tot cas, bon dia a tothom, benvinguts i reprenem el cicle dels apunts després de vacances. Aquesta és la 7ª conferència d'aquest any 2022. Sabeu que el cicle dels apunts és un cicle que vam engegar l'any 2020. Vam engegar l'any 2020 en aquell context tan complicat i una mica amb la voluntat de generar un espai mensual per parlar de temes que preocupen i ocupen el sector des d'una mirada una mica externa, amb veus diferents, amb temes diferents que també ens treguin una mica d'aquest trepidant dia a dia que tenim a les entitats i, per tant, aportem aquestes mirades diferents i aquestes temàtiques que ens treuen d'aquest dia a dia trepidant i tot plegat amb la voluntat de créixer i de créixer com a sector, com a professionals, com a persones i, evidentment, com a sector. En tot cas, 4 instruccions a nivell tècnic, que les sabeu totes. Si us podeu renombrar posant el vostre nom i el nom de l'entitat a l'apartat de participants, us ho agrairem, perquè així podem fer una mica de seguiment de l'assistència i després, en el torn de debat, també podem identificar d'on veniu. Com sempre, us demanem que tingueu el micro apagat, si no interveniu, i així hi ha menys interferències. Aquestes sessions sabeu que s'estructuren en una primera part d'exposició de 45 minuts per part del ponent i després tenim 30 minuts de diàleg, de debat, de reflexions compartides. Aquest espai el pensem, ara dèiem, estem en família. Sí, considerem-ho com a tal. És a dir, és un espai que és un espai de sector i, per tant, sentiu-vos absolutament en família com per després de la intervenció fer les aportacions, reflexions que considereu. En aquest cicle hem parlat de moltes coses. Hem parlat de comunicació, hem parlat de lideratges, hem parlat de cultura de la pau, hem parlat de transformació digital, etc. I avui volem parlar amb tot un expert en polítiques socials, tant en l'àmbit estatal com internacional, en temes, un expert en models de col·laboració público-privats, i per fer-ho tenim el plaer de tenir entre nosaltres el José Manuel Fresno, que avui li hem demanat que ens parli d'instruments de col·laboració amb les administracions públiques, característiques i tendències de futur. Amb el José Manuel venim col·laborant fa molts anys. Ell ens fa sempre una primera sessió en aquest programa que tenim de millora de competències en contractació pública. Li hem demanat el repte d'aquella sessió de 4 hores a transformar-la en una càpsula de 45 minuts. Evidentment no podrà fer-ho tot, però sí que ens interessava la seva mirada, que sempre és molt, molt, molt interessant, en quins són els instruments de col·laboració existents, per què serveix cada un, quines són les tendències, i per tant tenir una càpsula una mica de mapa de quins són aquests instruments de col·laboració i per què serveixen, i sempre des del plaer de sentir el José Manuel. El José Manuel Fresno, per aquells que no el conegueu, és fundador i director de Fresno The Right Link, una consultoria estratègica d'àmbit europeu especialitzada en polítiques públiques, acció social i desenvolupament organitzatiu. El José Manuel compta amb més de 30 anys d'experiència de treball en polítiques socials i inclusió social en l'àmbit estatal i internacional, tant en administracions públiques com en organismes internacionals i entitats del tercer sector. Ha estat membre del Comitè Científic de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea i assessor de la Comissió Europea i el Consell d'Europa en múltiples projectes. Anteriorment va ser director de la Fundació Luis Vives i de la Fundació Secretariat Gitano, de la qual en va ser promotor. José Manuel, siempre es un placer escucharte y, por lo tanto, todo tuyo, te escuchamos y luego conversamos. ¿De acuerdo? Mil gracias por estar aquí y por tu colaboración. Adelante.
Bueno, pues buen día y encantado de compartir este rato de intercambio de opiniones y muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por permitirme formar parte de esta familia. Yo creo que ya muchas personas de las que estamos aquí pues conocéis mis inquietudes por mejorar el funcionamiento de las entidades del tercer sector y mis inquietudes por mejorar la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada en todo lo que concierne a las políticas públicas. Es cierto, Laia, que bueno, me pedís un esfuerzo de síntesis, pero bueno, no hay problema, se hará y si no, pues en el debate podremos comentar cosas que no hayan sido tratadas durante la intervención. Me recordaba cuando el esfuerzo de síntesis estas cosas que se dicen en el MBA, que dice, bueno, tienes que hacer un esfuerzo para, imagínate que vas en un ascensor y que estás en una torre de 30 pisos y que en el ascensor entras cuando entra el presidente de la empresa y entonces mientras sube el ascensor a la última planta, que es donde suele estar el presidente de la empresa, que normalmente es presidente y no presidenta, tienes que contarle en el camino del ascensor lo más importante, entrénate para eso. Bueno, pues nada, yo hago un ejercicio para entrenarme en comentar en estos 40 minutos aproximadamente que tenemos a partir de ahora, pues las cuestiones fundamentales en línea con lo que decía Laia para que luego podamos tener un debate que es realmente lo importante y lo enriquecedor. Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos muy conscientes del papel que juega la iniciativa privada no lucrativa en el ámbito de los servicios públicos y especialmente en el ámbito de los servicios sociales. Si ahora dijéramos, oye, esta mañana no hay, por ejemplo, actividad, qué sé yo, en las prisiones de las entidades del tercer sector, pues muchas personas reclusas pasarían la mañana sin tener actividades, etc. Si el tercer sector que atiende a la migración, el asilo y el refugio dijera, bueno, por alguna circunstancia se paran los servicios, pues todo el sistema de asilo y refugio, por cierto, tan precariamente instrumentado en la colaboración público-privada, que ahora está cambiando afortunadamente, pues se pararía el sistema de acogida. Y así podemos hablar en muchos ámbitos relacionados con la inclusión social, con la participación, con la discapacidad, con los grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Y claramente, pues tenemos un problema importante en la relación entre administraciones públicas y tercer sector a la hora de desarrollar servicios. Yo no voy a hablar aquí del tan necesario diálogo civil y no voy a hablar tampoco de la interlocución pública entre administraciones y tercer sector. Voy a hablar, como decía Laia, fundamentalmente de cómo podemos mejorar las fórmulas e instrumentos que tenemos de colaboración, cuáles tenemos y cómo podemos mejorarles. Porque todo el mundo aquí, también las administraciones a veces son conscientes, y muchas personas en las administraciones pues son conscientes de que las fórmulas que tenemos y sobre todo la manera en que usamos las fórmulas no es adecuada porque adolece de cortoplacismo, adolece de que están muy determinadas por el precio, adolece de que no están orientadas a un buen servicio, de que no hay un buen sistema de interlocución, de que los sistemas finalmente de fijación de precios no son los adecuados, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, lo que tenemos es un problema de un uso precario de las fórmulas. Por supuesto, las fórmulas que tenemos podrían ser mejoradas. Podríamos inventar otras, pero el problema fundamental también es que no hacemos un buen uso ya de las fórmulas que tenemos, que hay un problema de carga administrativa tremenda en esta cooperación entre administraciones públicas y tercer sector. Se dice eficiencia de los servicios, se dice orientación a resultados, etcétera, pero al final
buena parte de la colaboración viene determinada por una carga administrativa y una orientación al control muy fuerte, unas lógicas de colaboración que no son las adecuadas. Se habla de colaboración público-privado, pero al final hay muchas relaciones instrumentales y hay, por supuesto, un problema muy fuerte que tenemos que reconocer y que está condicionando muchos de los aspectos de escasez de presupuesto público. Por dar una idea, nuestro gasto en servicios sociales, en el ámbito de los servicios sociales, si lo comparamos con el gasto que tendríamos que tener, no el que sería óptimo, sino el que sería el gasto de desear para situarnos en los estándares medios de la Unión Europea, pues tendríamos que pasarlo del 1,8 al 3% del PIB. Ahora mismo, hace menos de un mes, se ha presentado la evaluación del sistema de dependencia y, claro, la evaluación del sistema de dependencia, pues una de las cosas que constata es precisamente esta, que la inversión en dependencia en España pues es prácticamente un 50% de la inversión media de los países de nuestro entorno. Y hace unos días me comentaba una comunidad autónoma que habían estado haciendo unas proyecciones en función de necesidades demográficas, tendencias de futuro, sobre cómo tendría que incrementarse el gasto de servicios sociales. Y estoy hablando de una de las comunidades autónomas que más invierte en España en servicios sociales, y decía, nuestra proyección es que para 2030, para mantener los servicios que actualmente tenemos en marcha, tendríamos que duplicar el gasto. Entonces, muchas veces, y es el punto al que quiero ir, la escasez de presupuesto público hace que se perviertan las fórmulas de financiación. Porque lo que por normativa yo legislo, luego en la manera en que lo instrumento lo limito tremendamente. Esto ya sabemos que es una práctica muy habitual y un efecto perverso en todos los sistemas de protección social. Yo puedo tener una normativa muy abierta, le hace leyes de servicios sociales, pero luego puedo tener unos decretos, unas carteras de servicios, unas normas, etcétera, etcétera, que limitan tremendamente la normativa. Mi normativa de servicios sociales se basa en derechos personales, pero luego no garantizo en muchos casos esos derechos en la manera en que aplico la normativa. Bueno, pues aquí realmente lo que yo quiero es explicar un poco cómo funciona esto y sobre todo también pues que podamos discutir qué podemos hacer en el futuro. Voy a explicar algunas cosas sobre cómo se articula la colaboración público-privada y qué viene determinada. Luego voy a centrarme en la explicación de las distintas fórmulas de colaboración, para qué son y por qué no se utilizan en muchas ocasiones bien. No hay fórmulas de colaboración, esta es una de mis ideas fuerza, no hay fórmulas de colaboración buenas o malas, hay fórmulas de colaboración más idóneas o menos idóneas y la clave es si elegimos la fórmula idónea en función del servicio que queremos desarrollar y la clave es si utilizamos bien la fórmula idónea y luego me voy a centrar también en algunos aspectos del concierto social porque, bueno, como sabéis, a partir de las directivas de contratación pública, las directivas europeas y la ley de contratos, pues se abre la vía del concierto social. El concierto social no es la panacea, esta es otra de mis ideas fuerza, pero el concierto social abre muchas posibilidades y cualitativamente para muchos servicios, preciso, para muchos servicios, no para todos, cualitativamente para muchos servicios puede ser una fórmula que suponga un avance cualitativo. Bueno, en relación con los cambios en la colaboración público-privada, vamos a decir que, bueno, yo creo que tenemos que tener algunas constataciones de algo que es una tendencia en todos los países de la Unión Europea en mayor o menor medida. En todos los países de la Unión Europea, en todos, la colaboración público-privada y el papel del tercer sector en la prestación de los servicios es creciente. Esto pasa en países donde tradicionalmente
el papel del tercer sector ha sido muy importante, como pueden ser los centroeuropeos, pero también pasa en los países nórdicos, donde, como sabéis, ha habido un papel predominante de lo público hasta los años 80, pero que hay un papel crecientemente activo del tercer sector. Pasa, por supuesto, en los países mediterráneos y pasa también en los países del centro de Europa y en los países bálticos. Entonces, claramente, el tercer sector es un actor clave en la provisión de servicios y claramente esto es un contexto que es creciente así, y especialmente porque hay muchos documentos de la Unión Europea que dicen, cuando hablamos de servicios dirigidos a las personas, personalizados, los servicios personalizados requieren cierta, digamos, proximidad, cierta cercanía, el modo de prestarlos tiene que garantizar continuidad, estabilidad, vínculos, etcétera, etcétera, y ahí es evidente que el papel del tercer sector en ese tipo de servicios pues juega un rol fundamental. Hemos vivido y vivimos aún durante muchos años un contexto en el que bueno, pues la colaboración público-privada ha estado denominada también por prejuicios ideológicos, ¿no? La ideología de que el mercado es más eficiente y de que el tercer sector es menos eficiente, pues ha primado durante muchos años, y entonces esa ideología ha llevado a la creencia de que hay que mercantilizarlo todo, ¿no? Y de que la solución es la mercantilización. Bueno, no me voy a detener en esto, pero es evidente que los conceptos de productividad, eficiencia y competencia no están necesariamente vinculados a la mercantilización de los servicios. Y una mercantilización de los servicios sin regulaciones adecuadas y sin una serie de criterios adecuados claramente lleva al deterioro de los servicios, porque en una mercantilización lo que prima fundamentalmente es la cuenta de resultados, es el beneficio, y el beneficio se saca de los precios, y lo que reduces entre lo que te pagan y lo que te gastas, lógicamente va en detrimento de la calidad de los servicios. Otra cosa es que la diversidad en la prestación de los servicios, pues lógicamente introduce competencia, y la competencia siempre es buena, pero la competencia no necesariamente pasa por una mercantilización generalizada de los servicios. Dije antes que las fórmulas de cooperación público-privada no son buenas o malas per se, sino que son más idóneas o menos idóneas. Yo creo que como entidades de economía social y del tercer sector, no se puede pedir a una administración pública que toda la cooperación con la iniciativa privada la canalice por una única fórmula. Yo, si tuviera un puesto de consejero o de secretario general técnico, nunca lo haría, porque sería como ponerme una soga al cuello. Creo que la administración tiene que tener ese panel de fórmulas que están concebidas para que se utilicen en función del tipo de servicios y en función del tipo de necesidades. Y vamos a un contexto en el que claramente pues, cada vez habrá más competencia, y habrá más competencia no solamente entre entidades privadas no lucrativas y privadas lucrativas, habrá también más competencia entre entidades privadas no lucrativas entre ellas, y habrá unos sistemas de alianza con las administraciones y sistemas de alianza con las empresas públicas que serán muy a la carta, muy en función de los proyectos, y por lo tanto estas ideas que a mí me gusta repetir de cooperar, competir y coludir simultáneamente serán características comunes en muchos de los servicios que se presten. Es decir, que una entidad podrá estar cooperando con otra entidad que es
no gubernamental o no lucrativa, pero al mismo tiempo puede estar compitiendo con otra entidad o en otro servicio con la entidad con la que coopera, y al mismo tiempo puede estar compitiendo con una empresa en una licitación, pero puede estar cooperando para otra licitación si eso le da valor añadido al servicio, le da economía de escala, etc. Y luego también pues hay que coludir, ¿no? Y coludir pues significa que hay que hacer alianzas para que otros no entren. Y desde luego en aquellos ámbitos en los que las entidades de economía social y el tercer sector tienen un peso fundamental en la prestación de servicios, hay que hacer todos los esfuerzos de colusión posibles, legítimos, para poner barreras a la entrada del mercado. Y luego hay también dos palabrejas que son dos palabras que las tenemos que grabar muy bien en la frente, porque es la palabra transparencia y la palabra no discriminación. Ahí está puesta como igualdad de oportunidades, pero en definitiva nunca podemos pedir a una administración pública, por muy legitimados que nos creamos como entidades del tercer sector, nunca podemos pedir a una administración pública que instrumente una colaboración con nosotros o con entidades de iniciativa privada no lucrativa en la que no se respete el principio de transparencia y en la que no se respete el principio de no discriminación. Y el principio de no discriminación supone garantizar la igualdad de oportunidades. La administración pública y la colaboración entre entidades del tercer sector y administración pública no se puede hacer por la puerta de atrás, y no se puede hacer sin transparencia y no se puede hacer sin igualdad de oportunidades, porque son dos reglas básicas, no ya del mercado interior de la Unión Europea, sino que son dos principios básicos del Tratado de la Unión Europea, y por lo tanto esto es exigible. Por lo tanto, lo que nos encontramos en esencia, y con esto ya finalizo esta primera parte de contexto, lo que nos encontramos en esencia es, uno, que los servicios sociales crecen, al mismo tiempo hay una liberalización y hay una internacionalización del mercado de servicios, etcétera, por eso los contratos armonizados, etcétera. Hay ajustes económicos y hay un aumento del control sobre el gasto social, y los ajustes económicos, aunque yo estoy seguro que el presupuesto en el ámbito social va a crecer en los próximos años, el problema que tenemos es que van a crecer más las necesidades que el presupuesto, y esto nos irá metiendo en una lógica de ajustes económicos. Luego hay cambios en los patrones de intervención y la personalización de los servicios en servicios sociales hoy es una cuestión fundamental. Ayer salió una recomendación de la Unión Europea, por poner la última, que se ha publicado ayer, sobre los sistemas de ingresos mínimos, la renta garantizada, el ingreso mínimo vital para todos los países de la Unión Europea, y el tema de la personalización de los servicios es un tema fundamental. Hay cambios normativos, hay cada vez más financiación orientada a resultados y se va a pedir cada vez más resultados, y hay un entorno evidentemente de competencia. Y vamos a esta segunda parte, y luego hablaré ya un poco más del concierto. Vamos a esta segunda parte que me gustaría en esta parte explicar un poco cuáles son los instrumentos jurídicos que tenemos para la cooperación entre las administraciones públicas y la iniciativa privada, y en concreto la iniciativa privada no lucrativa, y también cuáles son las lógicas de funcionamiento de cada uno de ellos y por qué muchas veces estos instrumentos se utilizan de modo inadecuado, y lo que tenemos que intentar es que cada instrumento se utilice del modo más idóneo y más apropiado posible en función de los servicios que tenemos. Bueno, yo ahí me centro en 5 instrumentos que son los más frecuentes. Los sistemas de contratación pública o licitación,
que es el sistema más común por el cual se proveen servicios de garantía pública, es el más frecuente, es un sistema de concurrencia competitiva, como ahora explicaremos. Luego tenemos, siguiendo el arco de izquierda a derecha, tenemos el concierto social. Ahora se habla mucho de concierto social, buena parte de las comunidades autónomas han regulado el concierto social. El concierto social no es un sistema de concurrencia competitiva, es un sistema de acreditación, y el problema fundamental que está habiendo muchas comunidades autónomas cuando han regulado el concierto y cuando aplican el concierto es que aplican el concierto con mentalidad de licitación o con mentalidad de subvención, y por lo tanto instrumentan el concierto como una concurrencia competitiva, y ese es el efecto perverso fundamental. Luego tenemos los presupuestos personales, que los presupuestos personales, la característica fundamental es que es una financiación a la persona. No es una financiación del servicio, sino que es fundamentalmente una financiación económica a la persona condicionada a que reciba unos servicios. Por ejemplo, la prestación vinculada es una financiación a una persona para que reciba determinados servicios, un presupuesto personal para una persona. Usted tiene grado de dependencia 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, le corresponde de acuerdo al PIA lo que sea, ¿no? Pues una asistencia personal, o le corresponde un centro día, etcétera, etcétera, financiación a la persona que se instrumenta a través de un servicio. Yo le doy un dinero condicionado. Y luego tenemos las subvenciones. De las subvenciones pues lo sabemos todo, porque es un sistema, digamos, que está muy condicionado a disponibilidad presupuestaria y que fundamentalmente es un sistema de concurrencia competitiva y que, bueno, pues suelen ser financiaciones anuales muy orientadas a la justificación del gasto y no al desarrollo del servicio. Y luego tenemos los convenios. Los convenios que están, diría yo, cuasi en vía de extinción por esta cuestión que os decía de la transparencia y no discriminación, porque se ha hecho un abuso y un uso inapropiado de los convenios, y entonces ahora todas las administraciones son muy reacias a instrumentar convenios porque consideran que no respetan esos principios. Me estoy refiriendo aquí a los convenios como fórmula directa de cooperación, no cuando te dan una subvención que luego se instrumenta mediante un convenio. Y hay una cosa muy importante en esta gráfica que tenemos aquí en la pantalla, y es que estos sistemas que tenemos aquí de financiación son de distinta naturaleza. Y un problema fundamental que tenemos es un uso inadecuado de algunas de estas fórmulas. Voy a poner un ejemplo y con ese ejemplo creo que se entenderá muy bien. Cuando hablamos de servicios que tienen que estar garantizados como derechos personales, me refiero ahora, por ejemplo, al ámbito de los servicios sociales, y son servicios, ya sabéis que todas las leyes de servicios sociales en España, todas las leyes, desde el año 2007 se han renovado todas. La única que permanece ahora del 2006 es la de Asturias, que eran la de Madrid y Murcia y están ya, bueno, ya están en proceso de aprobación. Todas las leyes se basan en derechos subjetivos y los derechos subjetivos se traducen en una cartera de servicios. Entonces, cuando se trata de garantizar servicios continuados, servicios que tienen que estar garantizados como derechos subjetivos, etcétera, etcétera, no es adecuado instrumentar esos servicios por la vía de las subvenciones o por la vía de los convenios. Es decir, las subvenciones y los convenios están pensados para hacer actuaciones de fomento, de promoción de actividades, de apoyo a actividades de iniciativa social, etcétera, etcétera, pero no para garantizar
servicios permanentes, continuados, como derechos subjetivos, etcétera, etcétera. Eso tiene que cambiar radicalmente y no es posible que siga siendo así. Y todavía tenemos algunos servicios que son servicios que están en las carteras de servicios, que son servicios que tienen que estar garantizados como derechos y que se instrumentan mediante subvenciones graciables de corta duración o mediante convenios. Las fórmulas apropiadas para ese tipo de servicios son los contratos o licitaciones, son los conciertos y son los presupuestos generales. No puede ser, como ocurre en alguna comunidad autónoma, que, por ejemplo, las residencias para las personas con discapacidad o los centros día para personas con discapacidad se financien mediante subvenciones. Esto ocurre en alguna comunidad autónoma. Como no puede ser que el sistema de acogida a refugiados, fijaros lo que os doy, el sistema de acogida a refugiados, que siempre se piensa que cada vez habrá menos refugiados, pero cada vez hay más refugiados y demandantes de asilo, se instrumente mediante subvenciones. Por primera vez se están haciendo los primeros conciertos en el sistema de asilo. No puede ser. Esto es un uso perverso de las fórmulas. Y esto, que son casos extremos, pasa en muchas otras cosas. Por lo tanto, uso apropiado de las fórmulas es importante, y subvenciones y convenios para acciones de fomento, para acciones de innovación, para acciones de promoción de iniciativa social, y las otras fórmulas para servicios continuados, estables, garantizados, etcétera, etcétera, que tienen que estar garantizados con derechos subjetivos. Es decir, a nadie se le ocurre que en los conciertos de la sanidad privada pues se hicieran, en vez de conciertos, subvenciones, y entonces cuando está concertado un sistema de lo que sea, de geriatría o de cualquier especialidad, pues te dijera, no, es que se acabó la subvención, no podemos atenderle. Oiga, esto es un derecho subjetivo. A mí, si se me rompe un brazo, si tengo una enfermedad, me tienen que atender, y si está concertado un servicio con una entidad privada, pues me lo tienen que prestar. Bueno, y entonces ahora pues vamos a cada una de las fórmulas muy brevemente para explicar las lógicas y también algunos de los elementos de perversión del uso de estas fórmulas. En primer lugar, tenemos la licitación o la contratación pública, que es una fórmula muy socorrida, y que uno de los problemas que tenemos, y aquí yo creo que las entidades y la Confederación tenéis una tarea ingente, una de las tareas que tenemos es mentalizar a la administración pública, tanto a las secretarías generales técnicas como a las direcciones generales competentes en el ámbito en el que se trabaja, de que no se puede meter todo por el embudo de la contratación. No es posible que vean solamente y que tengan unas gafas y que sus gafas sean las gafas de la contratación pública, y que además, cuando hacen concierto o cuando hacen otra cosa, lo instrumenten como una contratación. Porque la contratación pública fundamentalmente es una compra de servicios. Es decir, la administración necesita que se desarrollen unos servicios, y entonces define claramente en un pliego de prescripciones técnicas cuáles son los requisitos de esos servicios, y saca al mercado la compra de esos servicios, y entonces pues los compra ¿a quién? Al mejor postor, ¿no? Y por lo tanto la contratación pública es un sistema de selección. Incluso aunque sean servicios por lotes, es un sistema de concurrencia competitiva en el que al final pues acaba haciéndose una selección. Y cuando se hace una contratación, el prestador del servicio presta los servicios en nombre de la administración pública, y presta los servicios que se han decidido en el pliego. Y esto es un problema importante, porque la contratación pública es un sistema muy, por así decirlo, muy estático.
Y en el mundo de los servicios personales necesitamos sistemas innovadores, dinámicos, y más con la que está cayendo. Entonces, en la contratación, ¿qué pasa? Que el pliego define lo que hay que prestar y los entregables son los que haya definido el pliego. Y entonces tenemos el pliego por 3 años, se renueva y a los 5 años estamos prestando los servicios que se decidieron hace 5 años. ¿Por qué? Porque te orientas a los entregables. Lo que te van a pedir es lo que está establecido en el pliego. Y en los servicios personales necesitamos innovar cada día y necesitamos cambiar cada día. Y la contratación pública, uno de los defectos fundamentales que tiene es que se define una cosa que vas a comprar y que esa cosa no se va cambiando con el tiempo y que tienes que entregar lo que se establecía en el precio, no otra cosa que se necesita a lo largo del camino. Pero, por supuesto, la contratación pública se podría utilizar mucho mejor. Y se podría utilizar mucho mejor si, por ejemplo, se hicieran sistemas de contratación dinámica, si se hicieran sistemas de compra pública innovadora, si se hicieran sistemas, por ejemplo, de contratos marco con contratos derivados. Todo esto se podría utilizar mucho más, pero a muchas administraciones cuando les hablas de esto dicen, déjate, eso es un lío. Ya tengo bastante con sacar un pliego que me cuesta 7 meses como para hacer una contratación dinámica en fases, no sé qué, no sé cuál. Bueno, mucho que mejorar, por lo tanto, en la contratación pública, que si se utilizan, digamos, adecuadamente y sobre todo no se utilizase condicionada al precio, sería una fórmula que para muchos servicios sería útil. La ley de contratos y la directiva europea dice la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a la relación calidad-precio. Entonces, la mayoría de las administraciones dicen la oferta económicamente más ventajosa y se olvidan de que la frase es la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a la calidad-precio. Y hay que comprar, porque la licitación es un sistema de compra, hay que comprar de acuerdo a la relación calidad-precio. Y mientras no compremos en relación calidad-precio, estaremos deteriorando los servicios. Y este es el problema fundamental que nos encontramos. Esto ya, si no te encuentras con secretarías generales técnicas, etcétera, ayer hablaba con una comunidad autónoma que dice, no, es que a esta empresa ya le estamos dando muchos servicios o a esta entidad ya le estamos dando, tenemos que distribuir. Oiga, ¿qué es esto de distribuir? Usted, si está licitando, compre de acuerdo a la relación calidad-precio. Usted tiene una obligación como administración pública de garantizar el mejor servicio a los ciudadanos. Y de acuerdo a eso tiene que regirse si está licitando. Paso a la segunda fórmula, que es el concierto. Y aquí luego explicaré unas palabras en la última fase de esta intervención, pero lo que me interesa ahora es que la naturaleza jurídica del concierto no es la de la contratación. Es decir, la Directiva Europea de Contratación Pública y la Ley de Contratos del Sector Público lo que hace es lo que establece es una cláusula de excepción que dice: existen una serie de servicios personales que por sus características, por la naturaleza de las personas a las que van dirigidos, etcétera, etcétera, se pueden prestar al margen de la contratación pública. No se tienen por qué instrumentar mediante licitaciones. Esta es la idea fuerte. Entonces, eso es lo que fundamenta la puesta en marcha de los conciertos, que la propia Directiva Europea y la Ley de Contratos reconoce que determinados servicios no tienen que meterse por el embudo del concierto. Pero claro, lo que la Administración tiene que entender es que no meterlos por el embudo del concierto, de la licitación, no tienen que meterlos por el embudo de la contratación. No meterlos por el embudo de la contratación no quiere decir hacerlos fuera de la contratación, pero con lógicas de contratación. Y ese es el problema fundamental, que se hace con lógicas de contratación el concierto, y entonces se devalúa el concierto. Y el concierto es un sistema
no es un sistema de concurrencia competitiva, es un sistema de acreditación. La administración define las características de los servicios, la administración establece los requisitos que tienen que prestar quienes accedan a esos servicios y acredita a las entidades que están en condiciones de prestar esos servicios. Por lo tanto, es un sistema en el cual las entidades prestadoras de esos servicios pues, pueden estar acreditadas para prestarlos. Y muy importante, cuando uno funciona con el concierto, no presta los servicios a título de administración pública, los presta a título propio. Y por lo tanto, para mí un avance cualitativo del concierto, decía antes que la contratación es muy estática, un avance cualitativo del concierto es que en el concierto lo que la administración te define es las características de los servicios, pero luego te da autonomía sobre cómo tú prestas los servicios. Pensemos en los conciertos educativos. En los conciertos educativos lo que tenemos es que para poder concertar, pues si tienes que concertar una línea en primaria, etcétera, etcétera, a ti te exigen los requisitos de infraestructuras, de profesorado, de medios, etcétera, etcétera. Y luego además hay un currículum educativo que tú tienes que garantizar. El currículum está establecido y es el mismo para todo el alumnado independientemente del centro educativo que vaya, público, privado, concertado, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, si tú conciertas y eres una entidad que te dedicas a la enseñanza y conciertas, la administración pública, si no se mete en el estilo pedagógico, si tú eres jesuita, enseñarás con una pedagogía que es con los valores y estilos de los jesuitas, y si eres una cooperativa de enseñanza lo harás de otra manera, y ahí no se meten. Y entonces esta es la ventaja añadida del concierto, que tú puedes personalizar mucho más los servicios porque los prestas a título propio y porque definidos los marcos en los que tienes que prestarlos, pues te dan posibilidad para que los vayas adaptando a las necesidades de las personas de modo adecuado. Y esto, fijaros que favorece mucho más la innovación que la contratación, porque la contratación es muy estática. Defino en el pliego lo que quiero hacer y luego presto lo que yo presenté en la oferta, que es lo que está en el pliego. Mientras que en el concierto yo puedo ir renovando, adaptando, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, que es lo fundamental, yo creo que es lo que no se está haciendo a la hora de instrumentar los conciertos. Luego están los presupuestos personales. Y los presupuestos personales yo creo que es una fórmula que cada vez será más importante porque en toda Europa, por lo que os decía antes de personalización de los servicios, y la personalización de los servicios tiene que ver con la capacidad de elección, tiene que ver con el trato individualizado, tiene que ver con el proyecto de vida de las personas, tiene que ver con las circunstancias en cada momento de las personas, hay una orientación cada vez mayor a que se hagan diagnósticos individualizados y en base a esos diagnósticos individualizados se defina el paquete de servicios que necesita la persona para su promoción, para su autonomía, para su inserción, etcétera, etcétera. Y que ese paquete de servicios se traduzca en un precio. Y por lo tanto lo que está pasando cada vez más ya en muchas administraciones pues es que incluso muchos servicios que anteriormente se sacaban a licitación, pues ahora se están sacando mediante sistemas de presupuesto personal. Que no quiere decir que el dinero se le dé a la persona usuaria y sea la persona usuaria la que compra el servicio, sino que lo que quiere decir es que hay una adjudicación de una cuantía económica a una persona en función de sus necesidades que está vinculada a un tipo de servicios que pueden prestar unas entidades acreditadas. Yo creo, y no tenemos mucho tiempo para explicar esto, que evidentemente los presupuestos personales crecerán mucho más en el futuro y que
esto es una gran oportunidad para personalizar los servicios, pero también hay un riesgo de precarización de los servicios con los presupuestos generales. Hay una discusión clásica en los sistemas de bienestar social que es si tiene que haber una orientación a prestación económica o una orientación a infraestructuras de servicios. Y claramente la conclusión de esto es que tú tienes que tener un buen suelo de servicios garantizados y luego con prestaciones económicas complementas, pero si lo fundamentas todo en prestaciones económicas hay un riesgo fuerte de deterioro de los servicios. No me detengo en la subvención porque lo que nos interesa aquí es explicar el uso adecuado e inadecuado que se hace de las subvenciones, pero habría muchas mejoras en las subvenciones. Por ejemplo, si las subvenciones fueran multianuales, habría una mejora fundamental. Si las subvenciones se justificasen mediante sistemas de costes simplificados, como pide la Unión Europea y ya exige para los fondos estructurales hasta cuantías de 100.000 euros, habría una simplificación muy fuerte. Si las subvenciones se establecieran por módulos de coste, etcétera, etcétera, pues habría muchas mejoras. Y luego, por supuesto, pues el convenio, hay que seguir reivindicando el convenio, pero hay que seguir reivindicándolo para cosas en las que tiene sentido, porque si no el Tribunal de Cuentas pues los echará para atrás. ¿Para qué? Para programas innovadores, para iniciativas en las que un convenio, por esencia, las partes que firman el convenio, unas y otras tienen que poner algo, pero no vale decir, no, tú pones la pasta administración y yo pongo el servicio. Eso es la perversión del convenio. No, tiene que ser que ponemos los dos. Bueno, pues el convenio hay que seguir reivindicándolo. Y muy brevemente ya, unas pinceladas sobre el concierto social para hablar de 4 aspectos telegráficamente. Uno muy importante es la regulación del concierto social. Para la regulación del concierto social es muy importante lo que he dicho de la acreditación, del sistema de licencias y de entender que el concierto se mueve por el principio de la complementariedad, no por el principio de la subsidiariedad. Por el principio de la subsidiariedad se mueven las subvenciones o se mueve la licitación pública que dice, bueno, yo administración pública tendría que prestar unos servicios, pero como no llego, pues los que no puedo prestar los licito. El concierto no es eso. El concierto es administración pública fuerte, sociedad civil fuerte. Es entender que la sociedad civil tiene un papel fundamental en la solución de las necesidades públicas y en la prestación de servicios públicos, etcétera, etcétera, y por lo tanto es Estado y sociedad civil cooperando mutuamente y desde esta lógica es desde la que tiene que hacerse. Bueno, en las transparencias tenéis cómo se regulan los conciertos, si se restringen a entidades no lucrativas, etcétera, etcétera. Decía regulación, pero luego la regulación tiene que ser buena, pero luego eso, lo que tiene que ser bueno es el funcionamiento. O sea, el sacar un decreto sobre concierto, una ley de concierto, hasta cierto punto no es problemático. El problema es cómo pones en marcha el primer concierto. Y es ahí donde se pervierte las cosas. Y entonces ahí, en este funcionamiento, es fundamental que se acrediten los servicios, que se defina muy bien las características que tienen que tener los servicios, que se garantice la libertad de elección de las personas y luego pues que se utilicen bien estas ventajas que tiene el concierto, de las cuales me he referido antes, algunas de ellas, y a otras las tenéis en las transparencias. Los conciertos se pueden regular, por ejemplo, a 5 años y renovar durante 2 periodos, con lo cual tendríamos sistemas que podrían durar hasta 15 años, ¿no? Y permitirían una estabilidad en el tiempo, una adaptación permanente y, sobre todo, pues, un ajuste permanente
a las necesidades de las personas. Y por supuesto, en el proceso de puesta en marcha del concierto es muy importante el cálculo de precios. Y para la definición del precio del concierto, lo que hay que hacer es un cálculo de costes objetivos de los servicios. Y aquí es donde está el problema. La mayoría de las administraciones públicas legislan el concierto en función del presupuesto que tienen, pero no en función del coste efectivo de los servicios, que es lo que tiene que asumir el concierto. Bueno, tienen también sus desventajas. Los conciertos, es muy importante que se garanticen principios que son típicos del concierto y no de la licitación, como los que tenéis ahí, como por ejemplo la atención personalizada, el arraigo, la elección de la persona, la continuidad en la atención, la calidad en los servicios. Esto es fundamental. Y luego, pues que se haga bien el sistema de acreditación, el sistema de fijación de precios y fundamentalmente pues todo el sistema de seguimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, pues es muy importante que todas estas cuestiones se revisen, y yo diría que la recomendación que daría de cara a la Confederación es que esté muy atenta a que los conciertos, cuando se instrumenten bien, a la legislación que se haga, pero sobre todo a la instrumentación. Y ya acabo con mis conclusiones finales. Todos sabemos que esto tiene que cambiar y que tenemos que luchar para que las cosas cambien, y que fundamentalmente para que cambien las cosas, como he dicho antes, hay que cambiar la financiación. Mientras siga habiendo financiación insuficiente, podremos tener buenas normas, pero un uso inadecuado de las normas, y tiene que cambiar, por decirlo metafóricamente, la cabeza de muchas personas, tanto en las entidades privadas como en las propias administraciones públicas. Tiene que cambiar la mentalidad y la manera en que se entienden estas fórmulas de contratación. Y para esto, pues lógicamente, lo que tenemos que hacer es bastante formación, bastante entrenamiento y también, diría yo, bastante denuncia cuando se hace un uso inapropiado de estas fórmulas. Es claro que las entidades tienen un papel fundamental, que el principio tiene que ser la complementariedad y no la subsidiariedad, que el uso de las normas tiene que ser adecuado, que la eficiencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades tienen que primar, y que lo que tenemos que conseguir es que al final haya una opción preferencial en las fórmulas de cooperación por las entidades sin ánimo de lucro, por esta, digamos, naturaleza de las entidades como colaboradoras naturales y como actores de la sociedad civil que contribuyen y dan respuestas a las necesidades de la sociedad. Y me paro aquí para que podamos tener debate. Gracias. Perfecto, José Manuel, mil gracias, de verdad, por esta capacidad de resumir. Esto quedaría para 4 sesiones como mínimo. Muy interesante, de hecho. José Manuel, ¿me entiendes en catalán, verdad? Sí, sí. Gracias. Jo crec que hi ha coses que has dit que ens sentim molt identificats, no? És a dir, tenim una administració pública que ha regulat aquí a Catalunya mitjançant un decret el concert social, però no és el concert social que reclama el tercer sector, encara, però és una regulació del concert social sota lògiques totalment de contractació pública. I és un concert social que l'administració el visualitza com una mera manera de simplificació administrativa. No? És a dir, no interpreta el concert social com un canvi de model, com un nou instrument de col·laboració amb unes característiques diferents. I això és un problema. En tot cas, també l'altre element que em suggeria abans de donar peu és que totalment d'acord amb que al final estem absolutament condicionats al finançament. És a dir,
la revisió de la cartera de serveis socials, tenim una cartera de serveis socials obsoleta, absolutament. Fa anys que no revisa. I el que condiciona aquesta revisió, si bé tots podem coincidir que és necessari la revisió de la cartera de serveis socials, el que condiciona és que l'administració no vol obrir aquest meló, perquè obrir aquest meló vol dir una major inversió. I aquí és on hi ha el problema, vol dir anàlisi de costos, vol dir formalitzar unes coses que no té capacitat o no hi ha la inversió necessària per fer-ho. Bé, deixo de parlar. Escolteu, obrim micros. Si voleu, podeu demanar paraula aixecant la mà, podeu demanar paraula també mitjançant el xat i jo us aniré donant paraula i així ampliem una mica la conversa. Tenim una primera paraula de l'Àngels Guiteras i després del Raúl. Àngels, endavant. Bueno, a ver, primero que nada, un placer, siempre aprendemos y bueno, yo es que, la verdad, cómo puedes sintetizar también pues toda tu experiencia y tu saber respecto a esto. Creo que el tercer sector social necesitamos esta formación que tú dices, extenderla a todas nuestras organizaciones para que cada uno de nosotros pues vaya en esta lucha, ¿no? Que también nos has dicho que es una de las cosas que hay que hacer. Bueno, felicidades a la Confederación por traerte, por estar a ti, bueno, todo esto ya está, y por todos nosotros que estamos aquí aprendiendo siempre de ti, José Manuel. A ver, tengo 2 o 3 cositas para comentar y para preguntarte también y compartir con los compañeros. A ver, primero, nosotros, una entidad como en la que yo estoy, saberé, bueno, básicamente, bueno, tenemos todas estas fórmulas, todas las que tú dices, de relación con la administración, pero últimamente lo que nos encontramos sería que cada vez, estamos haciendo el análisis del 2021 con respecto a otros años, cada vez está incrementando más los contratos menores. Pero vamos, o sea, un tanto por ciento escandaloso de contratos menores. Esto por un lado, que además los hacen como si fuera ya con licitación, con la mesa de apertura, todo esto, ¿no? 1, por tanto, 15.000 euros. 2, nos encontramos que cada vez las licitaciones, o sea, la vía de contratación, si antes eran pues 4 años y prórroga y tal, las hacen cada vez más cortas, de 1 año con derecho a prórroga de 1 año. Si además los vecinos están diciendo algo de determinado servicio, pues la prórroga se la van a pensar. O sea, cada vez contratos más, que era la parte más consolidada, con menos en el tiempo. Las subvenciones, bueno, hay un tanto por ciento de subvenciones muy grande, como tú has explicado, pues por la justificación, lleva mucho tiempo. Con el tema del IRPF en las autonomías, pues esto nos lo ha complicado. Bueno, esto compartimos pues la situación de las subvenciones que tendrían que ser solo para proyectos innovadores, no para proyectos que tendrían que estar en cartera de servicios y que ni están, muchos de ellos. No es que estén y se estén subvencionando con estos, que ni están aún, al menos en Cataluña. Esto con el tema de las subvenciones. Con el tema de los conciertos nos hemos encontrado que por fin nos hacían algún concierto, por ejemplo en una residencia de personas mayores, la Generalitat de Cataluña pues va y vamos a concertarlo, nos hacen un proceso de acreditación y tal como tú dices, lo hacen como si fuera concurrencia y una residencia que habíamos gestionado durante mucho tiempo en uno de los sitios en Lérida, pues nos falta un papel, tal cual, un papel y se lo adjudican a otro. Eso la acreditación nos saca fuera. Yo me pongo a mirar el tema y digo, pero por favor, pues si lo han mirado como un concurso, pero no nos iban a acreditar. Bueno, esto ha pasado. Me he quedado preocupada porque no pensé en esto que dices tú de reclamarlo. Nosotros estamos haciendo pues reclamaciones de muchos temas para que el sector también avance, ¿no? No pensé en esto de reclamarlo. Y en cuanto al concierto, y me quedará solo un punto,
comentar también la sentencia de 14 de julio del tema de Valencia, que creo que es interesante que también pudieras comentar para el sector, que nos refuerza en la idea del concierto. Y luego ya otra situación que nos encontramos, y un poco a ver tú cómo lo harías, es que los contratos por licitación, que son los que nos están dando más consolidación, pero con este desastre de la estructura de precios, bueno, todo esto que también tenemos, lo de los presupuestos personales, están exentos del IPC, de la revisión del IPC, porque además esto era una normativa que sí que estaba, y oye, vino alguien y la sacó, como todos son arte y parte y hacen las reglas que quieren, y entonces nosotros pues tenemos contratos de años y años y años sin el incremento del IPC. Esto, vamos, esto es apaleados por el tema de convenios, por el tema de que ahora la revisión de precios tendría que estar obligada porque hay un incremento de los suministros, hay un incremento de los EPIs, hay un incremento que debería haber, pero que también hay, aunque de los convenios laborales, que no pueden estar 8 años sin que les diga que subamos. Y los contratos pues van pasando sin ningún tipo de incremento. Por tanto, se ha establecido que no hay incremento del IPC en estas licitaciones. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Tenemos que solicitar como sector la revisión de los precios, la revisión de contratos, y nos lo tienen que hacer porque han habido circunstancias sobrevenidas. Y además esta también cosa de que la revisión de contratos, el incremento de un contrato puede ser del 20%, pues no, es que parece ser que puede ser hasta del 50% del precio. Un poco todo esto, ¿cómo podríamos como sector? Porque este es nuestro día a día. O sea, nos pagan servicios que no solamente están por debajo de una estructura de costes, sino que además cada día tenemos más dificultades para dar, ¿no? Y un poco, bueno, todo esto compartirlo con todos vosotros y un poco sobre todo que nos ilumines en el tema de cómo podemos ir a exigir esta revisión de precios. ¿Qué harías tú en estos casos? Gràcies. Gràcies, Àngels. José Manuel, i després el Raül i la Núria. També pel xat el Lluís preguntava, feia aquesta referència al tema de l'IPC. Això clarament és un problema tant en la contractació pública com en la concertació. És a dir, aquest tema de revisió de preus, importantíssim. Bueno, yo creo que en estas cuestiones que planteas, Àngels, por supuesto yo no tengo solución, pero sí que creo, tengo algunas convicciones que comparto con vosotras y con vosotros sobre lo que podemos hacer, ¿no? Bueno, primero lo del abuso de los contratos menores y de las contrataciones más cortas. Esto es un deterioro tremendo porque si observáis las administraciones, lo que ha pasado en este momento, y está pasando todavía mucho más con el mecanismo de recuperación y resiliencia y los fondos que reciben, es que los órganos de contratación de las administraciones están totalmente bloqueados y están totalmente desbordados y ni siquiera cumplen los plazos internos en la tramitación de los expedientes. Entonces, esto es un auténtico problema. Y entonces, pues esto lleva a que, bueno, como no hay soluciones y no sé qué, pues venga, un contrato menor o un contrato súper simplificado, que es mucho más rápido, etcétera, etcétera, pero que en definitiva pues son apaños y soluciones inadecuadas, y el súper simplificado pues además condicionado totalmente por el precio y por los criterios automáticos, ¿no? Yo creo que en el tema de la contratación pública, del país que más podemos aprender para bien y para mal es de Reino Unido. Y cuando miramos la normativa de contratación pública en Reino Unido, básicamente mucha de ella, la normativa, luego la aplicación es otra cosa, mucha de ella lo que dice es que una administración pública tiene que prever con un año de antelación los servicios que va a necesitar y que tiene que introducir en el plan de contratación todos esos servicios con un año de antelación. ¿Por qué? Porque la tramitación de un expediente de contratación abierto, ya no digamos si es un SARA o tal, pues es que lleva internamente 8 meses, y luego la adjudicación y luego la firma del convenio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, aquí lo que nos estamos encontrando es un problema de previsión
que unido a la precariedad económica, lo que hace es que digan, bueno, pues que yo como tengo habilitado el presupuesto para este año, pero no tengo habilitado el presupuesto para el próximo año, concierto y saco el concierto para un año. Y estas cosas no pueden ser. Y luego, pues es que, sinceramente, no hay cálculo de costes. Lo que hay es una definición de precios a voleo o una definición de precios en función de los salarios en un momento determinado. Pero no hay un cálculo real de los costes de los servicios. También tengo que decir que cuando nosotros hemos intentado hacer esto y lo estamos haciendo para 3 servicios en 3 comunidades autónomas, los costes son muy dispares entre las entidades. Y es muy difícil el objetivar los costes reales porque depende de muchas circunstancias. Pero esto es un ejercicio al que hay que llegar. Y desde luego, pues lógicamente, con una inflación galopante como la que estamos teniendo, es imposible que no se revisen los precios de los conciertos. Ahí yo creo, y esta es mi pista, hay que implicar mucho más a las personas usuarias y la reivindicación de las personas usuarias. Porque cuando pide una entidad que presta el servicio, la administración piensa que está pidiendo para la entidad. Y entonces, pues bueno, pides más para que tal. No, no. Que sean las personas usuarias. En España tenemos un déficit con las asociaciones de usuarios. Si tuviéramos mucho más asociaciones de usuarios, etcétera, etcétera, esto sería mucho mejor porque serían, o sea, los perceptores de los servicios serían quienes tienen que reclamar dignidad y calidad en los servicios. Y de alguna manera que cuando se reivindica la actualización de precios, etcétera, etcétera, que se reivindique avalado por la propia dignidad, porque en muchos casos ya es dignidad. Ya veis algún caso que ha salido estos días de alguna residencia en la Comunidad de Madrid, por la reclamación de dignidad de las propias personas que reciben los servicios. No te oímos, Laia. Perdoneu, que m'havia quedat amb el micro enganxat. Tenim 3 paraules, aviam si podem donar lloc a totes. Raül, Núria i Marina. Raül, endavant. Molt bé, gràcies, Laia. Bon dia a tothom. Jo tinc 2 preguntes. La primera per al José Manuel i l'altra és al conjunt de companys i companyes, a veure si ens aporta una mica de llum en un tema que ens preocupa especialment a Sant Pere Claver. José Manuel, decías que obviamente el concierto social no debería tener una lógica de concurrencia competitiva. Está claro que en Cataluña sí está sucediendo esto, ya se ha comentado. Pero entonces, para tener argumentos nosotros ante aquellos que defienden que tiene que ser así o ante la administración, ¿qué diferenciaría un concierto social que no tiene concurrencia competitiva con un sistema de subvención? Me queda claro que está el tema de la acreditación, pero si hay algún elemento más, ¿cómo se justifica esto pues, a nivel de la normativa de la Unión Europea para que alguien diga, oye, pues no puede ser, porque un sistema de acreditación, aunque exista, no deja de ser que si acredito directamente, pues esté violando el principio no de transparencia, pero sí de competitividad, ¿no? Y lanzo ya la segunda pregunta. Al conjunto, ¿no?, de los asistentes. A ver, de la revisión que hemos hecho nosotros de la normativa, así como de las convocatorias que ha habido hasta el momento de concierto social en Cataluña, que nos constan que ha habido 2, no vemos ningún elemento que limite las opciones de los posibles candidatos o proveedores a gestionar el conjunto de servicios. Vale. Me explico, así como en la licitación pública, pues cada vez está más extendido el tema de los lotes, no vemos que en estas convocatorias haya un sistema mediante el cual se pueda poner coto a que una entidad se haga con todo el paquete o gran parte del paquete de lo que sale a concierto. Lo que hemos visto es más bien lo contrario, que viene a decir que si te presentas a más de 20 servicios, que tienes que rellenar 2 solicitudes. Entiendo porque el programa informático no aguanta más de 20, ¿no? Entonces, quería preguntaros si esto es así, si hay algo que se nos escapa a nosotros. Porque claro, si al final la vara de medir, ¿no?, es común, obviamente tiene que ser así, ¿no? Hay una serie de criterios objetivos, pues obviamente mejor puntuado
se debe llevar todo, si se presenta todo, a no ser que quiero pensar que algo se nos escapa y que sí que hay algún mecanismo para limitar que una entidad se pueda hacer con la prestación de todo lo que sale a licitar o con todo aquello que se presente si es la mejor puntuada. Muchas gracias. Gràcies, Raül. Faig una intervenció en relació a això últim que has dit. Jo crec que l'administració realment no ha reflexionat. És a dir, jo crec que no hi ha aquest límit actualment, a no ser que ho estableixin la convocatòria. En la convocatòria de provisió de places on s'hi poden presentar les entitats acreditades. Jo crec que no hi ha una reflexió al darrere del que estan posant en marxa. I al final estan fent un pas molt amb una lògica de simplificació administrativa. Per exemple, ara estan fent un pas de tots uns serveis que anaven via subvenció, via la COSPE, els passaran a concert. Però ho estan passant d'una manera que no estan pensant realment amb una lògica de dir, escolta, què ens pot passar en aquest procés de convocatòria de provisió de plaça? Perquè realment podria passar que una entitat o una empresa s'acredités i anés a totes les places. Jo crec que a data d'avui no hi ha previst un mecanisme. Confien que no passarà, però no hi han pensat. No hi han pensat. Permets, jo crec que hem de fer alguna cosa de manera urgent, perquè ja ha passat recentment en licitacions que no han sabut articular a través de lots i tot i que la voluntat de l'administració era diversificar o que es mantinguessin els proveïdors vigents o que entressin de nous, però que hi hagués diversitat o pluralitat en la prestació, com no ho han sabut limitar, una única organització s'ha dut tota la prestació. I això, per exemple, clubs socials, que sortirà, se suposa que d'aquí a desembre, és una d'aquestes de la línia J. Pot passar perfectament que una empresa o una entitat es presenti a tots els clubs socials de Catalunya i, escolta, si presenta millor projecte i s'ha presentat a tot, s'endugui tot, absolutament tot. Llavors, si això està a punt de passar, jo crec que com a entitat i les entitats que ens representeu sí que crec que haurien de premer el botó d'alarma, perquè això estarà a punt de sortir. Totalment, totalment. I estem analitzant com surten aquestes convocatòries de provisió i intentant que canviïn la lògica i que vagin una mica més enllà d'un instrument que els soluciona una casuística que la intervenció els està dient, escolta'm, això ja no pot anar més via subvenció, però que vagin una mica més enllà d'això. Raül, jo traslladarem aquest tema, tenim un grup de treball de models de col·laboració, veig aquí moltes persones, jo crec que aquest tema en parlarem i us animem a participar-hi si podeu, però en tot cas aquest tema l'hem de poder seguir i incidir. No vull destinar més temps a això, que has fet una pregunta al José Manuel i donar la paraula després a la Núria i a la Marina. José Manuel. Bueno, muy brevemente en relación con lo que comentaba Raúl, yo creo, estoy convencidísimo de que no se puede instrumentar un buen concierto sin un buen diálogo. Y este es un problema fundamental que está pasando en las administraciones públicas. Y de hecho, en algunos conciertos donde la cosa está funcionando mejor, etcétera, pues que se llevan Baleares, una Comunidad Valenciana, etcétera, pues el diálogo ha sido muy importante. Esto es algo que es fundamental. Si estamos diciendo administración pública y sociedad civil, el principio no es la subsidiariedad, sino la complementariedad, etcétera, no se puede instrumentar sin diálogo. Y yo recomiendo que para el concierto las administraciones públicas y también las entidades miremos a las experiencias en Alemania y en Austria. Llevan más de 40 años con el concierto, con sus pros y sus contras, pero saben muchísimo. Incluso hay muchas entidades representativas de las entidades prestadoras de servicio que son concebidas como entidades de diálogo.
entidades de diálogo en las cuales se debaten estas cuestiones relacionadas con los requisitos, relacionadas con los sistemas de acreditación, relacionadas con los criterios de fijación de precios, relacionadas con todas estas cuestiones. Y claramente el problema fundamental yo creo que es como de falta de visualización del cambio cualitativo que se podría dar en la provisión de servicios si realmente el concierto se instrumentase de modo adecuado. Si no se instrumentase, como decías, de un modo de concurrencia competitiva, sino realmente unos criterios de decir, bueno, esto va de diversidad, esto va de complementariedad, esto va de distintas entidades aportando valor. Evidentemente el concierto tiene efectos perversos y negativos, podríamos hablar mucho de ellos, pero esto no va del ganador se lo lleva todo, no va de eso en el concierto, esto va de servicios a las personas y de servicios a la sociedad con una pluralidad de actores de la sociedad civil que aportan valor y que se adaptan a las necesidades en un diálogo con las administraciones en el que se establecen unas reglas de juego, de principios, de normas, de sistema de financiación que están pensadas en función del mejor servicio, no de la estabilidad de las entidades, sino en función del mejor servicio a las personas. Gràcies, José Manuel. Núria i Marina, si us sembla, fem les dues intervencions seguides i després per anar tancant. José Manuel, ¿te podemos coger 10 minutos más? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Núria, Hola, Marina. buen día, ¿me sentiu? Sí, perfecto. Vale, sí, yo de hecho solo quería hacer poner sobre la mesa una curiosidad que tengo desde hace unos días y dos constataciones que lo había comentado Àngels, pero es cierto, el tema del IPC, por ejemplo, yo vengo del sector de inserción laboral de personas con discapacidad, muy relacionado con la subida del salario mínimo interprofesional, y cuando haces un concurso a 3 años vistas o 5, cuando te sube el salario mínimo interprofesional, a nosotros nos ha sido imposible, por muchas cartas que hemos hecho, recursos o lo que sea, que la administración acepte el nuevo cambio, ¿no? el nuevo coste, ¿no? El nuevo coste que aparece. Y bueno, yo no sé si hay alguna manera de poderlo poner sobre la mesa y que nos hagan caso. En nuestro caso lo preguntamos a todos los ayuntamientos con los que teníamos concurso público y o bien no nos contestaron o nos dijeron que no, claramente. O sea que fue imposible. Esto por un lado, también el tema de los plazos que ha comentado también Àngels, las prórrogas cada vez son más cortas, eso nosotros también lo hemos constatado. Y en cuanto a la falta de previsión, pues qué decir de un sector que ahora en septiembre estamos preparando las bases de unas convocatorias que deberíamos haber iniciado el 1 de enero. Supongo que esto es muy general en todo el sector, pero claro, la manca de previsión de la administración es espectacular. Pero mi curiosidad viene dada porque, nuestro sector tiene dos tipos de ayudas muy importantes. Una es la ayuda al 50% al salario mínimo interprofesional y la otra es al apoyo, ¿no? de profesionales para que, suplantar un poco las dificultades de producción, otros tipos de problemas que pueden tener nuestros trabajadores. Este año nos hemos encontrado en que la subvención del 50% viene financiada por los Next Generation, que a mí, sinceramente, no sé ver qué innovación hay en ese aspecto, o sea, no entiendo. Para mí es un tema estructural que no debería ser financiado a través de subvenciones, sino de otras, pero hasta ahora era así y no entiendo el por qué ahora pasa con Next Generation con una serie de obligaciones y de justificaciones muy importantes, y el tema de los grupos de apoyo, de los apoyos, ¿no? a la productividad y tal, estos pasan a ser financiados por la conferencia sectorial con toda la innovación para poder justificar, entiendo yo, el cambio de financiación que se ha hecho con el 50%.
Es una curiosidad que tengo hace muchos días que le estoy dando a la cabeza. Me he planteado incluso hacer llegar una pregunta al Parlamento de Cataluña para que alguien me aclare esta situación, porque a través del departamento ha sido imposible y no sé, pensaba que a lo mejor, José Manuel, tenías un poco más de idea que yo de cómo va esto. Gracias. Gràcies, Núria. Marina i tanquem amb el José Manuel. Marina. Hola, buenos días. Primero de todo, también agradecer la charla. Yo, a medida que ibais hablando con el tema del diálogo, con el tema de la previsión, y hablar de las administraciones, también me surgía el tema de que hablamos de una administración como si todo fuera igual y estamos hablando de municipios pequeños, que es en plan de... Incluso ahora hablabais del tema de las prórrogas. Tenemos servicios en zonas como Extremadura o Baleares que hace 3 años que ha acabado el contrato, las prórrogas, ya lo sacarán. Ya no es pedir IPC, es que como estaban las cosas hace 3 años, además es una prórroga extraordinaria que hasta que no saquen el nuevo concurso y esté adjudicado, tú te lo comes, aunque estés teniendo pérdidas. Entonces, muchas veces eso, cómo interlocutamos con este diálogo con la administración, y que muchas veces no es un diálogo ni con los políticos, que es que a veces incluso los propios políticos a nivel de municipios, sobre todo hablo la dictadura de los funcionarios de turnos que no, o el de contratación, que es esto, se ha hecho de esta manera, así y así no se puede cambiar. Este diálogo también, como a veces en estas organizaciones, por ejemplo, ahora habéis de Baleares, sí, Baleares tiene concierto, pero tiene concierto en los consejos insulares, en los ayuntamientos, todo el tema de las residencias, ¿de qué me estás hablando? Eso por un lado. Y respecto al tema que hablábamos de la provisión de plaza aquí en el club social, ¿no? O otros servicios, yo creo que también tenemos que distinguir entre los que son gestión delegada, que es verdad que esto no hay nada, y los que no son gestión delegada, que se supone que tú lo tienes que tener el edificio en el RESES, con lo cual es difícil, ¿no?, que otra entidad haya hecho esta inversión con ese equipamiento. Pero sí que es verdad que han metido todos, ¿no?, los decretos que han hecho para desarrollar lo que son el pliego técnico, ¿no?, de diferenciar entre la gestión delegada y lo que es gestión delegada, y lo único que te cambia es tú te encargarás del edificio. Es la única diferencia que hay en los dos documentos. Gracias, Marina. José Manuel. Bueno, pues brevemente en relación con lo que planteabas, Núria. A ver, los fondos Next Generation son fondos para realizar reformas estructurales y son fondos para proyectar la economía hacia el futuro realizando reformas estructurales, y se aplican al ámbito social en el componente 22 o en el componente 23 preferentemente. Se deben aplicar en la medida en que están orientados a realizar reformas estructurales. Y un problema fundamental que tiene España en esto, y que lo sabemos, es que bueno, la manera en que han planificado el componente 22, pues mucho de ello es en inversiones que no suponen reformas estructurales. La Comisión Europea dice, oiga, pero el peso de este componente es muy alto en inversiones ordinarias que no hacen reformas estructurales, no transforman el modelo de cuidados. Dicho esto, sabemos que hay otros fondos que son los del REACT, y los del REACT sí que son fondos, porque esos están vinculados a la COVID, y los fondos del REACT sí que son fondos que se pueden aplicar para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia. Entonces, si son fondos REACT, tienen lógica en que se apliquen estas cosas. Si son fondos Next Generation, tendrían que ser para reformas estructurales. Pero eso es la teoría y eso es la normativa. La práctica ya sabemos cuál es. Y la práctica es, y esta es la que habría que corregir, que muchas comunidades autónomas lo que hacen con fondos europeos es que en lugar de que estos fondos sean adicionales a sus presupuestos extraordinarios, en algunos casos utilizan estos fondos para reducir su gasto ordinario. Y esto es lo que no puede ser, porque los fondos europeos están concebidos para que sean adicionales a los fondos ordinarios
que tienen las administraciones públicas. No están concebidos para suplantar la protección social que necesariamente tienen que garantizar las administraciones públicas. Y aquí, de nuevo, yo creo que hay un componente muy de vigilancia y de shadow reports, ¿no? Los informes en la sombra que tendrían que hacer las entidades sociales, las entidades paraguas, etcétera, etcétera, para detectar este uso inadecuado de estos fondos. Y claro, lógicamente, el tema de la discapacidad, efectivamente, además es que ya viene de largo porque ha estado muy tocado con los incrementos del salario mínimo que ha afectado mucho a las plantillas. Muchas comunidades autónomas lo han resuelto por la vía de financiación extraordinaria, es decir, los gastos que ha habido adicionales de coste de personal, algunas comunidades hasta han llegado a pagar el 100% de esos gastos, otras han pagado una parte y otras no han pagado nada. Pero de nuevo vamos a la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que si yo voy a comprar un servicio, tengo que comprar el servicio de acuerdo al coste real de ese servicio. Y el coste real de ese servicio es el coste en el momento en el que hago el cálculo y la proyección del coste de ese servicio mientras dure la prestación del servicio. Y yo no he encontrado ninguna norma que impida hacer eso. Lo que he encontrado es prácticas que no lo hacen por qué vamos a incrementar un 5, un 10 o condicionarlo a esto. Y lo mismo pasa con el tema de la acreditación, ¿no? Y luego, con lo que decías, Marina, yo creo que la cuestión fundamental es que a mí me da la impresión de que no es suficiente dialogar con las direcciones generales que son las propietarias de ese ámbito de actuación. Mientras ese diálogo no llegue a los órganos de contratación y a las secretarías generales técnicas, estamos bloqueados. ¿Por qué? Porque al final los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de turno, aunque quieran ayudar, dicen, sí, pero es que he bajado abajo a la secretaría y me dicen que este criterio no, y me dicen que esto otro tampoco. Y dice, ¿cómo que te dicen? ¿Cómo que te dicen y por qué te lo dicen? Porque hay una instrucción de la Consejería de Hacienda de que el precio no tiene que pesar un 70% del pliego. Bueno, pues esto será lo que tendremos que discutir, pero sin diálogo transparente es que no puede haber... Imaginaros los servicios de bomberos de la Generalitat de Cataluña. Imaginaros que no tuvieran diálogo con los proveedores de materiales para apagar los fuegos. Estarían apagando los fuegos todavía con escaleras de madera, ¿verdad? Es que cambia tanto la situación cada año que cada año tiene que haber diálogo para que se vea qué necesitamos, qué hemos descubierto con respecto a los fuegos, cuáles son las causas, cómo están cambiando actualmente, qué no sé qué, qué no sé cuál, y qué es al final lo que tenemos que comprar para el material que tenemos que comprar para hacer frente a los fuegos. Pues en los temas sociales pasa exactamente lo mismo y es incomprensible que no haya unos buenos sistemas de diálogo. Yo creo que es un proceso realmente de transformación cultural que hay que hacer con mucha mentalización al nivel político y mucha mentalización a los técnicos y también mucho esfuerzo reivindicativo de las personas usuarias, porque son al final en quien va en detrimento de ellos el deterioro de los servicios. Y no podemos tener esta huida hacia adelante. En servicios sociales es muy clásica, no la tenemos en tanto nivel en otros ámbitos. Esta huida hacia adelante que tenemos en servicios sociales de unas normativas súper avanzadas, leyes de servicios sociales tal, o renovación del sistema de dependencia con unos cambios y unas propuestas de mejora súper avanzadas, pero que no están acompañadas con estudios de viabilidad y con cambios en los procedimientos, etcétera, etcétera, y se van a ahogar en su implementación. Porque si no, el gap entre lo que regulamos y lo que hacemos cada vez va a ser mayor. Mil gràcies, José Manuel. De debò, crec que hi ha molts reptes, reptes antics, de fa molts anys, reptes nous,
i en tot cas sempre és un plaer que ens posis una mica de llum i mirada en tots aquests temes que al final ens ocupen el dia a dia de les entitats, per suposat, i des d'una visió més global i de col·lectiu ens ocupen a la Confederació també i al conjunt del tercer sector. Mil gràcies, José Manuel. Espero que us hagi sigut interessant. Gràcies per ser-hi. Ens veiem el mes que ve. Properament informarem encara no tenim del tot confirmat la persona del mes que ve. Sí que tenim la del mes de novembre, que serà l'Albert Canyigaral. I en tot cas us informarem i gràcies per ser-hi un dijous al matí. I res, retornem al dia a dia y a la feina. José Manuel, mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros. No sé si lo he Molt dicho bé. bien, creo que es así. Perfecto, perfecto. Gràcies, José Manuel, i Bon gràcies dia. a tots. Que tingueu bon dia. Adeu, gràcies.